Segunda parte del audio cuento, El país de Martín. Capítulo 4. Perdido. ¿Dónde estoy?, me pregunté al darme cuenta que me había perdido. Y es que tanto había pedaleado, tantas calles había dejado atrás y por tantas esquinas había girado, con esa euforia inconsciente de sentirme independiente, que cuando me di cuenta me encontraba en la otra punta de la ciudad. Se había hecho de noche y no tenía ni idea de cómo volver cansado, triste, hambriento y sediento. Me senté en el bordillo de una acera, bajo la triste luz de una farola porque tenía tantos pájaros en la cabeza. Estaba tan contento difundiendo mi alegría a amigos, conocidos y no conocidos, mostrando con orgullo la bandera de mi diminuto y recién fundado país, que había perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Y entre los altos edificios era imposible ver la estrella polar, esa que dicen que sirve para guiarte cuando estás perdido. Por perder, hasta había perdido la noción de las horas. ¿Y ahora cómo volvería a casa con mis padres?, me pregunté en un mar de dudas. Al fin y al cabo, solo era un niño de 8 años. Así que podréis entender que regresar a mi casa era lo que más deseaba en ese momento. Entonces escuché, aproximándose, el motor de un coche en el silencio de esa calle. Levanté la mirada pero las luces de unos faros me cegaron. El coche aparcó a solo 3 metros de donde estaba sentado. Por Dios, Martín. ¿Qué haces aquí?, me preguntó una voz muy conocida. Papá. Exclamé como si hubiera visto una aparición. Sí, en efecto, era mi padre, el que acababa de bajar de ese vehículo y me miraba con gesto preocupado y cara de susto. Y aunque me reprochó el hecho de haberme perdido, no me regañó, aunque he de reconocer que me lo merecía. No sabes lo que me ha costado encontrarte, hijo mío. Menos mal que mucha gente te ha visto pasar y me han ido indicando por dónde habías pasado. Pero qué susto, por favor. No lo hagas más, Martín. Me contó mi padre en el trayecto de vuelta a casa, aún inquieto pero ya con gesto de alivio y hasta de alegría. Esa noche, reconozco, no me separé de mis padres. Decidí suspender la autonomía de mi pequeño país. Por lo menos esa noche. Al día siguiente, ya se vería. Tanto miedo había pasado y tal había sido el sobresalto vivido que pensé que al día siguiente, más lúcido y descansado, pensaría cómo afrontar y resolver esa repentina crisis nacional. Así que mis padres y yo cenamos juntos, hablamos de un montón de cosas y antes de dormirme, mi madre me contó bonitos cuentos como nunca me había contado al pie de mi cama. Eran tan bonitos que me parecía increíble que se los estuviera inventando sobre la marcha. Me dormí feliz y arrullado bajo la manta junto a ella, escuchando, como si fuera la primera vez, el susurro de su voz contando esas historias llenas de magia. Al fin y al cabo, seguía siendo un niño que necesitaba y agradecía el amor de sus padres. Capítulo 5. La solución está en la postal. Al día siguiente me desperté acurrucado junto a mi madre. Pero ¿qué clase de invasión era esta?, pensé horrorizado. Mamá, ¿por qué te has quedado en mi cama? Ya soy un niño mayor y recuerda que en este cuarto eres forastera. Pero hijo, ¿no recuerdas que ayer te perdiste por la ciudad distraído con esa tontería de la independencia? Además, esta noche tenías pesadillas y algunas décimas de fiebre. Por eso no me he quedado contigo, se justificó mi madre medio adormilada. Gracias, mamá. Os lo agradezco de corazón a ti y a papá. La verdad que ayer lo pasé mal, fue una situación comprometida, menos mal que me encontrasteis. Le confesé aún con el estómago revuelto por haberme extraviado por la ciudad de la manera más tonta, pero, no puedo perder el bonito tesoro de mi independencia así a la ligera. Déjame pensar, mamá. A ver qué se me ocurre para arreglar esta situación, concluí en tono diplomático. Mi madre se levantó sonriendo y mirándome con admiración. Seguro que nunca había pensado que su Martín manejaría ese lenguaje tan típico de la diplomacia con tanta propiedad y habilidad. Así que me puse a pensar y a cavilar,
que es casi lo mismo pero suena a algo más serio e importante. Con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Con la cabeza y las orejas estrujadas entre la almohada. Sopesaba los pros y los contras de vivir en un dormitorio independiente o sometido a las leyes de mis padres. Y cuando parecía que estaba a punto de tomar una decisión y volver a poner los pies en el suelo, los contras me inclinaban a dejarlos pegarlos a la pared, cara al techo. Qué difícil decisión y qué dilema. Si insistía en mi independencia, podría volver a perderme, o me podía suceder cualquier otro percance, y mis padres no tendrían la obligación de buscarme ni de socorrerme. Y si volvía a depender de ellos, yo mismo me condenaba a escuchar sus monsergas diarias y a hacer lo que me ordenen. Estudia Science, Martín. Haz los deberes, Martín. Guárdate los libros en la cartera, Martín, y no te olvides de llevarte la flauta al cole. Recoge tu cuarto. Bajé los pies al suelo porque se me estaban durmiendo las piernas y seguí pensativo, sentado al borde de mi cama. Me quedé mirando a la pequeña estantería que tenía enfrente, con 2 estantes cargados de libros. Un trofeo de atletismo del colegio y un portarretratos con una fotografía mía en su interior. En esa fotografía estaba en brazos de mi padre y mi madre me miraba con admiración. Era tan pequeño que apenas me reconocía. En una pila de libretas y papeles varios, reconocí los bordes de una postal aplastada contra un libro. Me bajé de la cama, acerqué una silla a la estantería y me puse de puntillas sobre ella. Estiré el brazo y a duras penas logré coger, entre el dedo corazón y anular de mi mano derecha, la postal que me mandó mi tito Daniel desde Puerto Rico hacía unos meses. Regresé al borde del colchón y la releí de nuevo. Voila, pensé, que era como exclamar, Eureka, oh, lo encontré, pero en francés. Y es que había intuido, o mejor había recordado vagamente, que en esa postal estaría la solución a mi dilema. Y es que detrás de la fotografía de un hermoso y resplandeciente paisaje caribeño, con una banderita con franjas horizontales rojas y blancas y una estrella blanca sobre un triángulo azul en una esquina de la misma, mi tío me contaba 1000 cosas con una letra pequeña, torcida y apretada, escrita con bolígrafo azul. Entre ellas, que Puerto Rico era un estado libre asociado a Estados Unidos. Eso significaba que para algunos temas eran independientes y para otros no. Y eso es precisamente lo que yo necesitaba, me dije. Ser independiente para algunas cosas y para otras no. Así que devolví la postal a su estantería y corrí a contarle a mi madre que, a partir de entonces, declararía a mi cuarto un país libre asociado a la casa de mis padres. Y todos contentos. Capítulo 6. Un estado libre asociado. Un estado libre asociado, exclamaron mis padres perplejos. Como si hubiera mencionado a un dragón de 3 cabezas y 2 colas o a un demonio con cuernos que escupiera fuego por la boca. Sí, he decidido que mi cuarto va a tener el mismo estatus que Puerto Rico, el país que visitó el tito Daniel este verano. ¿Y eso qué significa?, preguntó mi padre, rascándose la barbilla. Frunció el entrecejo pensativo pero no parecía encontrar la respuesta. Pues que para unas cosas seré independiente y para otras no, concluí con una sonrisa de oreja a oreja. Mis padres se miraron y luego volvieron a mirarme. Mi padre seguía rascándose la barbilla y mi madre empezó a acariciarse el pelo algo nerviosa. Parecían no tenerlo del todo claro. Eso significa que te pondrás cada tarde a hacer los deberes, solo y en tu cuarto, sin que tenga que repetírtelo 100 veces, preguntó su madre, recobrando la postura de una mujer exigente, brazos en jarra y mirada desafiante. Sí, claro. Entre otras cosas. Pero tendréis que ayudarme si empieza a salirme humo de la cabeza, apostillé risueño. Eso significa que vas a ayudar a poner a la mesa a tu padre y a tu madre a la hora de comer y de cenar, y cuando terminemos, vas a quitar tus cubiertos, tu plato y tu vaso, sí, por supuesto.
pero tendréis que ayudarme a echar la comida a los platos, el agua en los vasos y a transportar los platos cargados de comida, maticé, recordando que en la mesa había objetos demasiado pesados para un niño con manos todavía muy pequeñas. Eso significa que no jugarás más de media hora al día a los videojuegos, que leerás al menos una hora al día y saldrás al parque a jugar y correr con tus amigos, sin que tengamos que estar encima de ti, dándote órdenes y diciéndote en cada momento lo que tienes que hacer por requete supuesto. Ejerceré mi limitada soberanía de manera prudente, sabia y comedida, pero el papá también tiene que acompañarme al parque a jugar a la pelota una vez a la semana. No vale escaquearse de sus funciones paternales con la excusa de mi conquistada autonomía. Los tres reímos con ganas como pocas veces recordaba haber reído en familia. Mi última ocurrencia les había hecho partirse de risa. Ahora que pactaba mi autonomía, sería gracioso que mis padres dejaran su tristeza atrás y se volvieran los más divertidos del mundo. Trato hecho, hijo, sentenció mi padre con una sonrisa aliviada, extendiéndome la palma de su mano derecha como si yo fuera un caballero con el que hubiera pactado un trascendental acuerdo. Trato hecho, papá, le respondí entusiasta, estrechando mi pequeña mano con la suya. Y mi madre, yo diría casi emocionada por una lágrima que había asomado por uno de sus ojos, se acercó y me dio un fuerte abrazo y un amoroso y beso de madre en la frente. Capítulo 7. Bienvenido a mi país. Así que este es mi país, el país que he construido y del que me siento tan orgulloso de vivir y al que pertenecer. En el que tengo una gran margen de libertad, pues soy su príncipe soberano y a la vez su presidente democráticamente elegido, pero también deberes y obligaciones que cumplir. Eso sí, sigo conservando mi regimiento nacional de peluches y Playmobil, que de vez en cuando pongo a desfilar, y esa bandera pintada sobre una cartulina amarilla de 1,5 metros de largo por 80 centímetros de ancho sobre mi cabeza, extendida y pegada al techo, y la que tengo, mucho más pequeña, atada al manillar de mi bicicleta. Son pequeños símbolos nacionales, que me sacan una sonrisa de orgullo cada vez que los veo. Y estoy pensando también en inventarme un himno con música y letra. Y es que, ¿qué país que se precie no tiene uno? Y el tamaño de mi humilde patria. Ya os he comentado que las fronteras de esta diminuta nación es mi cuarto. Pero reconozco que me paso más tiempo como embajador de mí mismo en el resto del mundo que en mi residencia oficial. Al fin y al cabo, el país de uno se suele llevar muy dentro y va contigo a todas partes. La verdad es que me gustaría que algún día lo conozcáis. Ojalá. Estáis invitados e invitadas a conocerlo. Fin.